En esta parte habíamos quedado en metrorragia moderada, pero para no perder el hilo, voy a hacer un pequeño detalle en la parte de lo que es tratamiento respecto a lo que es placenta previa. Dentro de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, les he mencionado dos patologías que lo vamos a tomar en cuenta de manera muy cercana. Y esas patologías justamente son las que más frecuentemente hemos visto y en sala es lo que estamos viendo, por lo menos a la semana, este diagnóstico de placenta previa o algunas veces llega con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y uno, cuando ingresa una paciente, la diferencia entre lo que es de otra área es que el profesional en salud ya se orienta con lo que les he mencionado, la característica de la clínica, uno ya se orienta, esto es una placenta previa, no, esto es un desprendimiento, pero ahora ya se va, después del tratamiento vamos a tocar el desprendimiento con detalles donde no se van a equivocar, donde van a poder diferenciar y van a ver el peligro que puede correr en cada una de las patologías a pesar de desde el compensarla. Entonces, sobre todo en desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, es un poco más especial la clínica. Entonces, vayamos con el tratamiento recordándoles. Entonces, en aquellas pacientes asintomáticas, les mencioné qué tenemos que hacer cuando viene a la consulta. Indicarla a la paciente reposo y abstinencia sexual. Algunas veces ya se han madurado los pulmones del bebé, entonces ya ver como una interrupción electiva para que en algún momento, si sangrara, entonces poner en peligro a la vida de la paciente. Entonces, por ese hecho, y siempre coordinando con neonatología, si ya podemos interrumpir el embarazo, pero estar seguro de estas semanas de gestación. Y el neonatólogo nos va a indicar, todavía esperaremos una semanita más, así, ¿no? Entonces, espero que la paciente se vaya con la orientación respectiva. Pero si es 38 semanas, ¿qué esperar? Nada se espera porque ya no va a migrar la placenta. El paciente que ya empieza a ser sintomática, vale decir que el sangrado es más llamativo en relación a lo que es asintomática. Ha tenido sangrado, pero cesó. Pero en nuestra paciente sintomática que sigue teniendo sangrado, pero de escasa, moderada cantidad, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hospitalizarla a la paciente, les mencioné, y ¿para qué le vamos a hospitalizar? Para que repose. Y les mencioné también las características del reposo. El paciente tiene que estar en ambiente oscuro, poca bulla, poca visita. Nosotros, lamentablemente, nuestro servicio es pequeño y a veces somos hartos en la visita o en el pasillo. Los residentes internos están viendo. Uno cuando se siente mal, uno quiere escuchar, no la atención, los celulares, todo ello, pero considerar. Por tanto, el manejo que es con apoyo, algunas veces psicológico o trabajadora social, porque hay pacientes que tienen varios hijitos y por tanto están preocupadas de cómo están sus hijos. Y trabajo social puede coordinar. Entonces, el manejo multidisciplinario. Y ya no es que el médico, la licenciada de la sala se lo ocupe. Es multidisciplinario. Considérenlo, tenemos que trabajar todos así de manera engranada, entonces vean que el resultado va a ser muy favorable. Pero si la paciente es abandonada, no es controlada, hemos tenido casos, tal vez vale la pena recordar, hace unos 7 años, 8 años por ahí, una paciente que fue referida
de Betanzos. Ya ahí hacían también su ASO, los residentes. Le mandaron a una doctorita de anestesiología que ya egresó, pero a hacer su año de dotación, que es ASO, social obligatorio. Y la enviaron a Betanzos. Y uno se pregunta, ¿por qué tendrían que enviarla una anestesióloga? Ni había cirugías, ni había especialista en ginecología, ¿no? Pero hay un cirujano, no sé si seguirá, pero había un cirujano. Pero de todas formas, ¿qué le dijo el director? Que usted, doctorita, tiene que atender todos los casos que vengan. Atendía pediatría, atendía obstetricia y demás patologías. ¿Por qué le han hecho atender? Por el hecho de que a veces uno es primero médico general, conoce lo básico y se especializa en algo. Pero como era ella especialista, ¿por qué tenía que haber visto como obstetricia? Pero le hacían hacer guardias. Y se le presenta una paciente con sangrado, según ella refiere, escasa, moderada, y vio por conveniente referirla al hospital Daniel Bacamote. Y bien lo que hizo. Llegó la paciente 10 de la noche, el médico de guardia, o sea, en sí tal vez no le comunicaron al médico de guardia, los residentes la manejaron a la paciente. Como era referida a la paciente, la internaron en el servicio de ARO. La habían dejado en observación, porque en el momento cuando llegó la paciente no tenía ni sangrado, ni dolor. La paciente, entonces inclusive dijeron, ¿cómo le vamos a referir a la paciente si está bien? Entonces, jóvenes, una realidad, una evidencia. Lo que pasó es a las 3 de la mañana, la paciente era la única que estaba en ARO depositada. Y depositada no significa abandonar a la paciente. Lo que habían en ese turno, lo que pasó es que a la paciente la abandonaron. Directamente cuando la depositaron, nadie fue a controlarla. Escucharon entre las 2 y 3 de la mañana un grito. ¡Ah! Entonces, y a razón de eso, las licenciadas habían corrido. Entonces la paciente decía, estoy sangrando. La destaparon y al mismo tiempo llamaron a las residentes desde ese entonces, pero estaba encharcada en sangre. Y la paciente al poco rato empezó a perder conciencia. Como estaba depositada, estaba sin vía, sin control, y le comunicaron al médico de guardia. El médico de guardia les indicó directamente, está sangrando, entonces llevan a la paciente a quirófano. La llevaron inmediatamente, entraron todos y falleció la paciente en quirófano. El médico de guardia no sabía qué hacer, y la cuestión que por el simple hecho de que llegó asintomática y en el servicio de ARO que fue, no fue ni internada, sino directamente depositada y abandonada, y se suscitó ese hecho. Falleció la paciente por sangrar. ¿Qué problema era? Era una paciente que tenía el diagnóstico de placenta previa oclusiva total, sangrante, por culpa de nosotros. Entonces la paciente falleció, porque inmediatamente, si hubieran tenido vías y hubieran controlado, uno se hubiera dado cuenta que en qué momento está aumentando el sangrado. Desde ese momento voy al turno y les indiqué, no quieren controlar, retírense. Quieren controlar, entonces por favor, y no los de nivel inferior, los superiores tienen que manejar control con control. Hay alumnos, pues si les indicamos bien, van a cumplir. Hay residentes inferiores, hay internos, y lo vamos a hacer. Y entonces cambió. Por eso que ya no hay depositadas. Si hay depositadas es
con control estricto. Entonces, vean, ha tenido que pasar algo para tomar una conducta. Por eso que, así, para que se den cuenta jóvenes con lo que les estoy mencionando, casos reales, no son inventos míos, casos vividos en el Hospital Daniel Lacamonte, no por mi persona, por otras personas, pero alguna vez he visto casos donde han llegado sangrando, pero yo lo que hago es inmediatamente ingresar. A mí me dice el de neonatología, no hay espacio, entonces igual. Entonces no se puede ni referir en el camino, puede sangrar y pasa algo. Lo único que ustedes tienen que hacer es referirla y hay que indicarle o indicarle a la paciente que venga con familiares. Puede necesitar transfusión de sangre, uno o dos pacientes o dos familiares. Y el conductor, dependiendo de la característica del sangrado, si es mucho, ni que hacer en los lugares que se puede correr. En los lugares donde hay baches y rompemuelles, tener cuidado. No es aquí correr por correr, lo mismo con el traqueteo, peor aún se puede desprender y el sangrado aumentar. Pero no se olviden, vía que les he mencionado, ¿no es cierto? Y considerar siempre la magnitud del sangrado y la edad gestacional, eso sobre todo en nuestro nivel, donde podemos tal vez un rato espectar, pero ustedes tienen que referir, no se agarren a esas pacientes con sangrados de fiebre y el diagnóstico pueden colocar, como les estoy mencionando, que corresponde a patologías de la segunda mitad del embarazo, pueden colocar de las 20 semanas para arriba, entonces hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Y aquí ya descartamos si es desprendimiento, es un sangrado de base previa o puede ser una placenta previa. Pero por su frecuencia de casos, solo dos patologías vamos a tomar en cuenta: placenta previa y desprendimiento de placenta. Cuando ya el sangrado es moderado, entonces se les estaba indicando medidas generales de soporte. Lo que les mencioné, habilitar una vía, controlar los signos vitales, controlar el sangrado genital, el control estricto del latido fetal. Si tienen monitor fetal, monitorícenla. Si tienen una ecografía, pues realícenla inmediatamente. Si está sangrando y que le indiquen, señora, vaya a hacer una ecografía. Y la mayoría de las veces estos sangrados son alrededor de las 20 de la noche. ¿Y quién atiende a 10, 12 de la noche? Nadie. Por tanto, por eso tener precaución, pedir ecografía previa, para que así uno prevea y ya le indique, señor, de acuerdo a las semanas de gestación, cuándo tiene que venir a su control prenatal y para que así tengamos mucho cuidado y no tengamos complicaciones en momentos inesperados. Y esto para la maduración pulmonar, los corticoides, que es muy importante. Según la cuantía del sangrado y la edad gestacional, decidir el momento de la interrupción según evolución. Si estaba hace un momento con un poco de sangrado y de pronto aumenta, no nos interesa si ha sido madurado los pulmones, si es pequeño según fungo, según altura. No, se ingresa para salvar la vida de la paciente. Y hay que hablar claro, señor, a su esposo, sí, mire, está corriendo peligro su vida de su paciente, de su esposa, hay que interrumpir el embarazo, pero el bebé o el recién nacido probablemente ya sea pequeño, eso hable con neonatología y no puedo, hay que decidir por su esposo. Nos va a decidir por la esposa, el esposo, no importa, amigo. Entonces hay que tener una seguridad para tomar una conducta que es el tratamiento. En cambio, si hay un sangrado o metrorragia severa, como lo bueno del Hospital Daniel Lacamonte es que el laboratorio, todo puede uno solicitar
Y nosotros, personalmente, desde lo que me hice cargo cuando era autoridad, he trazado, ¿no?, un límite de entrega del laboratorio. Y eso gracias a varias reuniones. Entonces nosotros hemos quedado lo último en una reunión que en 30 minutos máximo nos tienen que entregar el resultado máximo. Pero los resultados más necesarios, inclusive así de manera escrita, en 15 a 20 minutos. Entonces, creo que hemos entrado a un buen acuerdo para que así nosotros decidamos que vamos a hacer transfusión, va a necesitar 1, 2, 3 paquetes para ese momento, ¿no? Y tal vez intraoperatoriamente. Y hay que interrumpir el embarazo. Como les mencionaba, no nos interesa la edad gestacional, lo que nos interesa es salvar la vida de la paciente. Y eso es en razón a la magnitud del sangrado que puede estar presentado. Ustedes a veces hemos visto que las pacientes vienen, como les comenté en la anterior clase, como a la caja había ido una paciente con placenta, pero ya directamente si uno hacía especuloscopía, veías placenta, ¿no? Y ha debido estar una partecita prendida que le estaba dando todavía el alimento necesario para el feto, que todavía tenía latido fetal. Pero se fue, les mencioné. Igual, ese caso se les puede, igualito, ese mismo caso puede presentarse. La paciente llega en la noche y sangrando. Y uno hace y les he mencionado, en toda paciente que esté sangrando, lo primero es especuloscopía. Y ahí evidencian si es el sangrado de cavidad uterina, puede ser, les he mencionado, de un proceso neoplásico, que puede estar un tumor en cuello o en pared vaginal alguna lesión, y así entonces descartamos con especuloscopía. Pero en caso de que la paciente tuviera estas características según el protocolo, tomar en cuenta. Si no es oclusiva, como les he mencionado, se puede dar expectativa a parto vaginal. Entonces vamos a retroceder a las imágenes jóvenes. Si no es oclusiva, en este caso, si la placenta está abajo, vean las complicaciones que nos podemos encontrar. Se dilata y empieza a sangrar más y se va desprendiendo. Lo mismo en acá. Pero si no es oclusiva, vale decir lateral, lo que les mencionaba, la cabeza se encaja, no pasa nada. En cambio, si es marginal, vean, ¿no? Entonces, tener cuidado. En estas dos opciones, si estamos en área rural y la placenta se encajó, podemos dar opción a un parto, siempre y cuando la dilatación esté avanzada y ven que no se va a poder transferir o referir a la paciente por la compresión del polo cefálico, no va a haber sangrado. No saben, pero siempre con vía, jóvenes, con vía. No estén manejando sin vía y utilicen soluciones cristaloides. Si la dilatación está muy avanzada y tiene actividad uterina y ustedes una semana antes le han hecho hacer una ecografía transvaginal y nos está indicando que es una placenta previa, oclusiva parcial o total, pero por lo que se atrasó la paciente, se descuidó de sí misma, ha venido en periodo de dilatación completa y durante ese periodo sangró, llega pálida y mala suerte todavía con dilatación completa. A veces, en esos casos jóvenes, lo que se hace es retirar la placenta, hablar primero con los familiares, si está la placenta con una dilatación ya completa y la placenta está ya casi totalmente saliendo, entonces decirle, hay que retirar la placenta, pero el feto va a morir, ¿no?
y lo que hay que hacer es conducirla, colocar los oxitóxicos que hagan mejorar la agilidad uterina y se produzca el parto. Salvaste a la mamá, pero no salvaste al bebé. Pero no es culpa nuestra, es culpa de la paciente porque llegó tarde. Por ese hecho, entonces esa maniobra se llama maniobra de pulsos. Entonces, maniobra de pulsos. Es retirar a la placenta. Por ejemplo, hay una gráfica que les puedo hacer. La dilatación ya completa. La placenta se ha desprendido. Está pendiendo una pequeña partecita de la placenta en pared uterina. El polo cefálico está abajo, pero la dilatación ya es completa. Y ustedes han hecho especuloscopía, ven que es placenta. Y uno a veces se arriesga a hacer un pequeño tacto, entonces está completo. Lo que tengo tacto y la otra paciente y los demás están colaborando en habilitar una vía. Entonces, ¿qué se hace? Por eso el planteamiento es indicarle a la paciente que ya no se va a poder referir, pero con riesgo, tanto para la mamá como para el feto, pero más con el feto, porque yo le voy a retirar la placenta y va a quedar la placenta abajo. Y entonces lo retiro, ya no va a haber sangrado. Y lo que ayudo es a que haya más contracción y se produzca el parto. Entonces, eso es una de las maniobras, pero un poco de decidir esa conducta difícil, pero lo que hay que hacer es salvar la vida de la paciente. ¿Qué vas a hacer a medianoche? ¿Qué vas a hacer con una dilatación completa? Lo que va a pasar es, en el camino, se va a producir sí o sí el mismo proceso y no te va a dar tiempo, pero todavía en el lugar tenemos todavía instrumental. Entonces lo que hay que hacer es, si no es oclusiva, en este caso la placenta previa lateral y la marginal, se puede hacer un parto vaginal, pero con un monitoreo continuo que descienda la presentación, que esté abajo, ¿no? Para que comprima. Y cesárea en placenta previa. Entonces, sobre todo esto directamente, si la dilatación es incompleta, es una placenta previa, oclusiva parcial o total, pero está sangrando, directamente no se piensa lo que les he mencionado. ¿Qué riesgos vamos a correr justamente en razón a lo que les he mencionado? Se relaciona con la cuantía del sangrado y la edad gestacional del comienzo. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es, sobre todo, estos aspectos, la magnitud del sangrado, cómo está. De acuerdo a esa magnitud, va a haber riesgos. Cuanto más pequeño la edad gestacional, igual va a tener mucho riesgo de la paciente o el feto. Tenemos dentro de eso maternos que va a presentar la paciente. Puede tener un shock hipovolémico, va a necesitar muchos paquetes para la transfusión. La cesárea se va a volver de lo que era urgencia, se va a volver en emergencia. Algunas veces, mala suerte sería lo que les he mencionado, eso de acuerdo a la implantación. Si llega hasta el miometrio, entonces acretismo. Si toma ya el miometrio, incretismo. Si toma la serosa, percretismo. Y mala suerte que haya ese hecho más de que esté muy adherida a la placenta. Nosotros fácilmente en el hospital podemos hacer una intervención. De acuerdo a lo que hemos encontrado, podemos retirar el útero. Para nosotros eso ya es casi rutinario. Para nosotros es como atender un parto.
Y en razón a ello, ustedes que se encuentren con un cuadro de acretismo, que no pueda salir la placenta y quieren desprender a la fuerza y empieza a sangrar más, aparte de que la paciente está choqueándose. Por eso es muy importante la valoración y la referencia inmediata. Perinatal, la mayoría de las veces, nacen prematuros. Unas veces, dependiendo del grado de lo que es la placenta y el grado de sangrado, y algunas veces va acompañado de desprendimiento, puede cursar el feto, pero es muy raras veces con un sufrimiento fetal agudo, pero es muy raras veces. Más se observa en el desprendimiento de placenta normoinserta. Aquí están observando un cuadro que lo tomen en cuenta, es para realizar un diagnóstico diferencial donde nosotros podemos observar, este cuadro lo vamos a ver al final también, una vez que hablemos del desprendimiento de temperatura de placenta normoinserta, sus características: desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y en placenta previa. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Tomando en cuenta estas características. ¿Cómo ha sido el comienzo del sangrado? ¿Cómo es el tipo de sangrado? El color del sangrado. Asociación con el síndrome hipertensivo del embarazo. Compromiso hemodinámico. Dolor hipogástrico. ¿Cómo está el tono a la palpación? Compromiso, si tiene compromiso fetal o no. La ecografía. Entonces nosotros hemos mencionado que en la placenta previa su comienzo es insidioso, de repente, cualquier momento. La mayoría de las veces les he mencionado con un ejemplo que es muy común, es el sangrado, que es de repente, que siente la paciente que algo caliente está bajando por los entremuslos. Así les he mencionado. Tipo de sangrado generalmente es externo, es visible, es rojo, rutilante, fresca. Con la hipertensión del embarazo no tiene mucha relación. El compromiso hemodinámico es ocasional, porque inmediatamente la paciente acude, y si nosotros actuamos inmediatamente, entonces no va a haber mucha complicación. El dolor hipogástrico, vean, no hay. El tono uterino a la palpación, notamos que está relajado. Hay compromiso fetal muy raras veces, y nos ayuda a un diagnóstico certero la ecografía transvaginal. Entonces, esta característica tiene. Pero para que ya se den cuenta sus características del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, es comienzo brusco. Tipo de sangrado puede ser interno, oculto y externo. Color del sangrado, bien, oscura, una sangre antigua. Con la hipertensión arterial tiene mucha asociación al desprendimiento. Compromiso hemodinámico tiene mucho que ver con la parte hemodinámica. Dolor en hipogastro presente. A la palpación vamos a notar que el útero está contraída, está leñoso. El compromiso fetal es frecuente. Alguna vez algún colega que ha hecho alguna literatura o ha hecho seguimiento indica que desprendimiento de prematura de placenta normoinserta es sinónimo de muerte fetal. La ecografía no te ayuda mucho. Entonces, ya adentrándonos a lo que es desprendimiento de placenta normoinserta, como segundo cuadro dentro de las hemorragias más frecuentes que vienen en nuestros pacientes, es indicar la definición. Es la separación
Por eso es desprendimiento, como acá. Todo lo negro es sangre o líquido en la ecografía. Fíjense en acá. Es la separación total o parcial de la placenta, de su inserción en la pared uterina, después de las 20 semanas y antes de la expulsión completa del feto. Entonces, eso es un hecho muy importante. Antes de la expulsión del feto. Cuando ya sale feto, entonces esto ya no va a ser, directamente va a ser el periodo del alumbramiento. Y otro detalle, como les mencionaba, cómo va cambiando según las semanas de gestación, los días. Por encima de las 20 semanas, antes de las 20 semanas, cuando hay amenaza de aborto, cuando es más de las 20 semanas, dependiendo, placenta de inserción baja o puede haber desprendimiento también. Por eso menciona después de las 20 semanas. Entonces, ¿cómo hace que las semanas de gestación varíe y cambie nuestro diagnóstico? También se llama abruptio placentae. ¿Y cuál es la incidencia? 1% de los partos. Vale decir que se puede extender de 0,52% al 1,29%. La morbimortalidad materna dada por el shock hipovolémico y los procedimientos, porque cuanto más nos atrasemos en el procedimiento, primero en el diagnóstico, después en la parte de conducta, tiene más posibilidad de que pueda haber complicación en la pared del útero. La morbimortalidad perinatal está dada sobre todo por la prematurez y por el desprendimiento que ha habido. De acuerdo a la magnitud del desprendimiento, el feto puede cursar con cuadros de asfixia. Etiología. O sea, ¿cuál sería la razón para que se presente este cuadro que algunas veces nos ha causado dolor de cabeza porque ya han venido con desprendimiento, pero con varias horas de evolución? Y en razón a ello, como están observando como primer causa, en este caso de los desprendimientos, como primera causa, la preeclampsia, en el 50%. Entonces no es nomás de que nuestra paciente esté cursando con un cuadro de preeclampsia y no la tomemos en cuenta como si fuera como una paciente de riesgo, como si no fuera una paciente de riesgo. Más al contrario, a partir de ahora, paciente preeclámptica ya es de que en algún momento va a hacer desprendimiento. Y ese desprendimiento puede ser, dependiendo de la magnitud, la complicación que puede presentar. Después, en aquellas pacientes con embarazo anterior con desprendimiento de la placenta, como en pacientes con placenta previa, en el siguiente embarazo está predispuesta a tener 12 veces más el mismo cuadro. Igual, la paciente que ha tenido preeclampsia está predispuesta a hacer preeclampsia. Paciente que ha tenido desprendimiento también está predispuesta a hacer desprendimiento. Y hay que tenerla cuidado en el control prenatal de este tipo de pacientes. Anormalidades del cordón, sobre todo cordón corto o en pacientes que van a hacer de que se traccione el cordón y se puede desprender la placenta. Iatrogenia por uso y abuso de oxitóxicos o de prostaglandinas. Oxitóxicos, lo que nosotros utilizamos para conducir, para apurar un trabajo de parto.
o lo que manejamos prostaglandinas. Ustedes van a ver en la sala cuando van a llegar pacientes, hay residentes que directamente les colocan media tabletita de Cytotec. Entonces vienen las contracciones y se puede producir eventualidades, desprendimientos. Pero no hay que hacer eso, no. Si no tenemos voluntad de atender, hay otra persona que puede atender. Eso hemos cortado, pero a pesar de eso sigue manejando. Tampoco estoy averiguando por estos problemas que estamos viviendo. Lo que queremos es que el turno termine ok y listo, ¿no es cierto? Polidramios, embarazo múltiple, ruptura prematura de membranas, deficiencia de ácido fólico, causas traumáticas, diabetes, tabaquismo, cocaína, técnicas invasivas, como los procedimientos de amniocentesis. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, va a haber en ese momento de lo que está desprendiéndose la placenta, va a haber una disrupción, ruptura de vasos residuales. Y como consecuencia de ello se va a formar un hematoma retroplacentario, como en esta imagen. Hematoma retroplacentario, colección de sangre detrás de la placenta. Y ello va a ocasionar tanto materno-fetal como feto-materna sangrado. Y algunas veces nos hemos descuidado, ha pasado más tiempo, puede haber infiltración miometrial, vale decir, puede ir y consumir o tomar las paredes del miometrio. Entonces ya va a consumírselo, va a perder su actividad contráctil. Pero en ese periodo va a haber ya producido, al haber esta infiltración, se va a producir policistolia, va a haber endurecimiento del útero, una hipertonía, el útero se torna leñoso. Al haber esa infiltración miometrial, va a haber alteración de la coagulación, va a haber un cuadro de coagulopatía intravascular diseminada. Y por tanto, al haber hipertonía, no haber relajación, no haber un momento en que se va a oxigenar el útero, va a haber una hipoxia intrauterina. Entonces las contracciones van a hacer de que se produzca una hipertonía. Va a haber una compresión del espacio intervelloso, destrucción del tejido placentario, pérdida de la superficie placentaria, asfixia, daño y muerte fetal. Y el desprendimiento prematuro de placenta no lo inserta. Entonces vean, es un cuadro que no solo puede comprometer al feto y llevar a la muerte, sino compromete a la pared del útero. Aquí viene alguna situación. No, cuanto más nos atrasemos, la hemos dejado en nuestro servicio observándola sin tomar en cuenta la hipertonía, sin tomar en cuenta o ni siquiera le hemos tomado su presión arterial. Empieza a pasar horas, como han visto, puede haber una infiltración miometrial y una hipoxia y como consecuencia de ello se produce el útero atigrado, donde ya pierde la irrigación, donde no va a tener ya baja y no vuelve más a contraerse. ¿Y qué es lo que va a haber? Sangrado continuo. Entre los síntomas y signos, entre los síntomas y signos que nosotros en relación a lo que es la placenta previa, es necesario que tomemos en cuenta
estos aspectos. Primero, la clínica varía según la magnitud del desprendimiento. Cuanto más pequeño el desprendimiento, la contracción no va a ser muy llamativo. Cuanto más desprendido, entonces va a haber más sintomatología. Y esto va a ir entonces desde asintomática hasta que algunas veces, cuando es asintomática pero ha habido desprendimiento, lo que podemos hacer es algunas veces el diagnóstico postparto. Solo nos damos cuenta que ha habido desprendimiento de acuerdo a lo que hemos revisado los cotiledones. Por encima de los cotiledones va a haber coágulos oscuros y esos coágulos nos indican que ha habido desprendimiento. Y cuando es asintomática, entonces a veces no nos damos cuenta, pero cuando el cuadro es florido, es de magnitud, puede cursar con óbito fetal. Como esos autores que les mencioné, según los estudios que han hecho, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta es sinónimo de óbito fetal. Y la paciente, por la cantidad del sangrado, puede estar en shock, puede entrar a shock materno. Entonces, la dinámica uterina, lo primero, en la placenta previa no es llamativo, pero en la placenta, en el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, es doloroso. A la palpación va a haber hipertonía o aumento de tono, y también al tacto, tanto a la palpación como al tacto. Y esto va a hacer de que haya apoplejía uteroplacentaria, ese desprendimiento y compromiso de la pared del miometrio. Este detalle es muy importante. Jóvenes, no se olviden este hecho. El sangrado por el desprendimiento puede ser interno, vale decir que no se ve, y externo, que vemos, pero que no se ve porque la mayoría en la placenta previa, haciendo una relación, el sangrado es externo. Eso es lo bueno. Pero en el desprendimiento de placenta normo inserta, que nos puede algunas veces confundir o hacer de que no lo ponemos en cuenta, el sangrado es interno en un 80%. Entonces tomémoslo en cuenta ese aspecto. 80%, o sea, no se observa. En el sangrado externo solo es el 20%. Entonces tómenlo en cuenta ese aspecto, jóvenes, para que no se estén confundiendo y no se olviden y la diferencia entre lo que es placenta previa y desprendimiento. Síntomas y signos. El útero de Cuvelier. El útero atigrado también se llama, en razón a que los que son del Stonget, ustedes, sus poleras, ¿cómo son? De color amarillo y negro. Uno entra a operar, a hacer la cesárea, y nos damos cuenta que por el aumento de tono al hacer de la palpación, se vale decir está contraída, y no hay relajación. Entonces lo que hacemos es, entramos a cirugía. Inclusive el sangrado es escaso, externo, como menciona, el externo solo el 20%. Entramos, hacemos la incisión correspondiente y cuando ya entramos a peritoneo parietal, el útero está así, amarillo y negro. Útero de Cuvelier. Sinónimo de muerte uterina. Se vale decir, no se contrae. Es sinónimo de hacer histerectomía. Entonces vean, por hacer pasar mucho tiempo, ¿a qué ha llegado la paciente? Feto muerto, primigesta, embarazo, paciente de 20 años, un ejemplo, ¿no?
¿qué consecuencias va a tener en el futuro? ¿Qué futuro va a tener obstétrico la paciente? Por ese hecho, por eso manejemos de acuerdo al nivel de nuestro trabajo. Si nos se han delegado a trabajar en un primer nivel, hagamos el control prenatal concienzudamente, no seamos médicos de asiento, visitemos a las pacientes, captemos a las pacientes, sepamos en el lugar donde estamos trabajando cuántas gestantes tenemos en el lugar, cuántas se están complicando, cuántas se están edematizando, cuántas han tenido sangrado, a cuántos he pedido laboratorio de ecografía, han traído sus resultados. Tomemos un poquito en esa parte de nuestra, así tomar conciencia para no estar llegando a estos cuadros que los hipertensivos que tienen relación con el desprendimiento. Hacer que no entre un cuadro de coagulopatía intravascular diseminada. El dolor por hipersensibilidad uterina es muy manifiesto. Hay ausencia de movimientos y posteriormente de latido cardíaco fetal. Entonces, jóvenes, no es tan sencillo confiarnos y por lo que estamos en una rutina de que toda paciente gestante ya hace parto, pero se nos puede ir ese 1% que podría ser una placenta previa o un desprendimiento. Y anticipadamente puede haber un sufrimiento fetal previo al ingreso de un cuadro de shock hipovolémico. Si la paciente está entrando, va a tener sensación de náuseas, sed, sensación de desmayo. El diagnóstico, entonces, hay que pedir para el diagnóstico, es muy importante pedir todos los laboratorios, como les he mencionado, para que en sí la paciente no va a cancelar nada, porque todo cubre el SUS y podemos pedir todo el laboratorio, todo, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, el examen del nivel de fibrinógeno. Podemos pedir al mismo tiempo, si es que nos da tiempo y estamos donde está el que hace ecografía, ¿no? Pero si la paciente está grave, a veces solo el laboratorio nos permite hacer, y lo demás es difícil. Dentro de lo que es estudios auxiliares, la ecografía transvaginal para descartar si es una placenta previa por el sangrado, entonces también es muy importante. Según el tamaño del coágulo retroplacentario, leve, cuyo coágulo es de unos 30 ml. Moderado, esa formación de coágulo está alrededor de 30 y 150 ml. Severo cuando el coágulo es superior a 150 ml. Entonces vean, jóvenes, en esta imagen, donde estos son los cotiledones. Esto. Pero vean, encima, un poquito más, inclusive del 50%, está una imagen, nos está mostrando algo oscura. Es una sangre oscura. Son coágulos oscuros. ¿Y esto qué significa? Cuando uno, como les he mencionado, cuando es un desprendimiento cuya sintomatología es asintomática, y se produce el alumbramiento, y cuando revisamos los cotiledones, nos encontramos con esta característica de imagen. ¿Y qué decimos? Ha habido desprendimiento, porque se ha adherido por el desprendimiento de los coágulos en la superficie de los cotiledones. Y ese desprendimiento, ¿cuánto de porcentaje? Entonces vean ustedes, algunos me van a decir es el 50%, otros me van a decir estoy de acuerdo con un 60%, porque es un poco más ancha, es un poco más estrecha, angosta. Entonces, pero ha habido desprendimiento, ¿vean? A la inspección. Y nos hemos dado cuenta, posterior al parto, de que ha habido desprendimiento. Entonces, por eso les decía que no siempre va a dar signos de sintomatología manifiesta. Todo dependiendo a sus antecedentes. El tratamiento.
hospitalizar, canalizar, habilitar una vía con una bránula 16-18, valorar el feto a través de un monitor fetal y por la vía que hemos habilitado, reposición de líquidos y todo el arsenal del laboratorio. No solo hematocrito, hemoglobina, no. Todo se puede solicitar. Perfil de coagulación, o sea, es función renal, función hepática, todo. Todo esto del desprendimiento prematuro de placenta norma inserta en la sospecha, en embarazo menor a 38 semanas, con un sangrado muy leve, entonces se puede pedir todo esto, ¿no? Antes de confirmar el diagnóstico. Con un sangrado leve. No puedes estar con una paciente con clínica o sintomatología muy llamativa, estar pidiendo todavía todo. Se puede pedir hasta que preparen, ¿no? Pero lo que hay que hacer es actuar inmediatamente. Y en el tratamiento quirúrgico, si no se puede solucionar el caso, pues se agrava. Condiciones cervicales desfavorables, ausencia de trabajo de parto, sufrimiento fetal agudo por el desprendimiento, porque ya no hay que le alimente, porque está desprendiéndose la placenta de donde se implantó. Vaginal, ¿cuándo yo puedo dar opción a un parto vaginal? Estado materno, fetal conservado. Condiciones cervicales favorables, por ejemplo, que esté con una dilatación ya de 5, 6 y un borramiento de un 80%. Y el feto está encajado. Y aparte es múltiple, ¿no? O cuando hay o se puede hacer ruptura de membranas, lo que llamamos amniotomía, en caso de una dilatación avanzada. Uno dice, no, hay un útero el útero está contraído, es hipertenso, y disminuye los movimientos. Haces especuloscopía por el escaso o sangrado que presenta y a veces y te das cuenta que está con una dilatación completa. ¿Qué hacemos? Rompemos membranas, habilitamos la vía y podemos utilizar oxitóxicos para que se produzca el parto inmediatamente. Todo dependiendo del porcentaje y de la característica del cuerpo. Se puede algunas veces inducir el trabajo de parto o estimulación del trabajo de parto. Todo dependiendo de la clínica. No es aquí 2 más 2 es 4, donde a todas hay que operarlas. Pero para evitar riesgos y estamos seguros que está desprendiendo, si está en un hospital de tercer nivel, sí, y de acuerdo a la edad gestacional, se puede interrumpir inmediatamente. ¿Qué complicaciones podemos encontrarnos en caso de no tomar una conducta adecuada o hemos atrasado nuestra conducta? Un cuadro de shock hipovolemia, una insuficiencia renal aguda, síndrome de Sjögren, un cuadro de coagulopatía intravascular diseminada, un sangrado postparto, útero de Cuvier y muerte uterina. Mala suerte sería que ustedes, que cuando estén trabajando, para eso se están preparando, para que ya con estos conocimientos teóricos posteriormente prácticos, que de acuerdo a lo que lleguen las pacientes, ustedes que atrasen o que diagnostiquen mal el cuadro, ya por lo que vino la paciente ya con una dilatación completa y el útero está contraído y se han dado cuenta que es un desprendimiento de placenta norma inserta, pero ya está con dilatación completa, le han conducido, se vale decir, han utilizado oxitóxico y se produce el parto, pero no saben cuánta magnitud de desprendimiento ha tenido. Pero para verificar van a revisar la placenta. Justamente ahí van a verificar cuánto se ha desprendido. Y esos lugares de desprendimiento, en esos lugares ha habido infiltración miometrial, ha habido muerte uterina, vale decir, ya no se contrae, no se contrae el útero, más en masaje, nada, pueden utilizar oxitóxicos o prostaglandinas y así sucesivamente.
no se contrae. ¿Por qué? Porque ha habido muerte uterina. Y como consecuencia de ello va a haber un sangrado continuo, masivo. ¿Qué van a hacer? No hay que perder tiempo. Directamente hay que ejercerla, pero lo más antes posible, por su antecedente. Por eso jóvenes se están dando cuenta, le estoy dando resumido, como para que puedan manejarlo, como para que les sirva en su trabajo. Y eso, entonces, si lo están tomando en cuenta, bien. Pues así, jóvenes, entonces, sería bueno entonces acá quedar, pueden disponer de su tiempo